Bueno, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la tercera sesión de Epístolas Paulinas con el pastor Juan Marcos Perpich. Hemos tenido dos sesiones muy interesantes. Le vamos a dar la bienvenida y recuerden, la cartilla de notas está en la página web. Ahí las pueden bajar y pueden llenar lo que necesiten llenar. Tenemos un buen recorrido y le vamos a dar la bienvenida al pastor Juan Marcos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a Comprensión de los Tiempos que estamos viendo las epístolas paulinas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más que podemos tener este espacio, esta oportunidad. Señor, esta tecnología y la manera, Señor, de poder así dar un enfoque, un trato a estos libros tan importantes. Pedimos por cada uno, Señor, pedimos que este tiempo realmente les sirva y que sea para edificación, para ánimo. Pedimos, Señor, por los que te están sirviendo en diferentes capacidades, de una u otra manera en tu obra. Y pedimos, Señor, que todos nos animemos a servirte en aún mayor manera, Señor, como tú nos vas a dirigir de manera muy especial, lo creemos aún en este año. Bendícenos todo el tema que vamos a ver hoy, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con otro aspecto de la tarea pastoral. Vamos en primera de Timoteo, capítulo 5. Este aspecto es saber tratar a las personas, a las diferentes personas, y pensando en el caso donde uno necesita como pastor corregir a la persona. Pues en el transcurso del tiempo surge situación donde uno necesita corregir a un hombre mayor de edad, a una mujer mayor de edad, un hombre joven, una mujer joven, y que Dios ayude en esta situación. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces, este aspecto muy importante, saber tratar a las personas cuando llegamos al momento de corregir. Y entonces hemos de llegar a una persona, digamos, a una persona mayor de edad y, digamos, vamos a darle juguete. Amén. ¿Cierto? Pues dice que no reprendes al anciano, sino exhórtale, exhórtale como a padre. Y me pongo a pensar en los momentos que mis hijos me han exhortado. Y un hijo sabe cómo tratar a su papá y tiene que corregirle. Un hijo en dado momento va a corregir a su papá. Si usted no ha sido corregido por un hijo alguna vez en la vida, no es papá. Eso es parte de ser padre. En dado momento, los hijos corrigen a uno, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Entonces, así tomo esto, no reprendes al anciano, sino exhórtale. Hay que corregirle, ¿sí? Pero exhórtale como a padre. Es que es diferente como uno trata a una persona cuando es su padre o cuando es su hermano, pensando en hermano en la carne, eh, o a una
mujer mayor de edad, como a una madre. Hay un trato como a una madre y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Tarea pastoral, saber tratar a las personas cuando toca corregir. Vamos a seguir a otro aspecto de la tarea pastoral, es la obra social. Nosotros lo llamamos el servicio social. Y quiero contar de un ministerio donde tratamos de aplicar principios bíblicos. Se trata del Ministerio de los Niños de la Calle, dirigido por Steve Bartell, asociado con Jucum. En la iglesia, nosotros dimos mercado cada mes y llenamos literalmente un camioncito ahí con el apodo La Ballena Azul. Y cada mes llevamos un poderoso mercado. Y un día Steve Bartell me contó que todos están felices cuando llegue la ballena azul. Y le dije, sí, gloria a Dios. Y gracias a la gente por su ofrenda de servicio social. Es muy importante en la iglesia tener ofrenda de servicio social. Es muy importante que las personas pueden aportar con ese fin específico. Y le dije, pues debe haber muchas iglesias apoyando este ministerio. Y me dijo, no, ni una sola iglesia. Y yo, ¿verdad? Este ministerio, pues uno piensa que muchos están apoyando. No, resulta que ninguna iglesia lo estaba haciendo. Y otra cosa que hicimos era pagar el salario de una persona de tiempo completo para trabajar en Jucum. Esa es otra manera que una iglesia puede ayudar uno de estos ministerios que está haciendo algo más allá que una iglesia va a hacer lo que este ministerio hacía con los niños de la calle, pues una iglesia no iba a hacer eso, pero sí podíamos sostener una persona en tiempo completo ahí para colaborar. Y resulta que también la única iglesia, pues en una temporada, que apoyaba a un obrero de tiempo completo a trabajar en otro ministerio. Las iglesias pues tienen obreros de tiempo completo en su propio contexto, pero no apoyan que uno trabaje en otro lado. Y entonces nosotros sí entramos en el tema de niños de la calle, pues vimos en este ministerio tres tipos de ministración. Estoy hablando de niños de la calle de Jucum. Y bueno, el primer nivel, voy a llamarlo el nivel de la misericordia. En este nivel, la iglesia sí colaboró con Jucum. En este nivel, en el primer nivel, el nivel de la misericordia. ¿Y cómo era el nivel de la misericordia? Era los sábados por la noche llevar chocolate y sándwiches así a los niños de la calle. Eso es, digamos, una misericordia. Así. Y en el ministerio de la misericordia toca tener objetivos muy claros y tuvimos pues este objetivo de darles algo de comer, eso es algo muy claro, y también a hablarles a través de pues ya ganar una confianza con ellos y poder hablar con ellos y decirles tres cosas. Número uno, decirles que dejen de estar en la calle, que vuelvan a su casa. Ese es el mejor consejo que uno puede dar a un niño de la calle.
Aunque esa situación sea terrible o sumamente desagradable, es 1000 veces preferible a estar en la calle. Segundo, no consumir droga. Y tercero, no hacer el sexo. Entonces, esas son las tres cosas que nosotros les decíamos a estos niños en este nivel de la misericordia. En el ministerio de Jucum, ellos tenían otro nivel de ministración a los niños de la calle que consistía en tener una casa para el propósito de recibir a estos niños, el niño que quería acercarse por la mañana y darle oportunidad de bañarse, de tener un buen desayuno y de recibir unas clases sobre, pues algunas cosas, no era un colegio, no, era unas clases eh, tratando de interesarle en el tema de colegio y por supuesto clase bíblica. ¿Me entienden? Esto era otro nivel que el nivel de la misericordia, que era llevarle algo de comer por la noche en la calle. Y en el ministerio de Jucum tenían una finca. Este es el tercer nivel, que los niños que venían a la casa de atención, ya siendo más conocidos, ya mostrándose más interesados realmente a someterse a un régimen, de pronto sí a estudiar y pues con interés espiritual también. Entonces, los tenían en una finca donde vivían, ya vivían en la finca. Y la persona quien trabajaba a tiempo completo, sostenido por la iglesia nuestra, trabajaba en esa finca con estos niños, vivía con estos niños y vivían los niños ahí y estudiaban y todo. Pues menciono todo eso porque la obra social es algo para tener realmente una dimensión muy clara, objetivos, pues alcanzables y pues no errar por tratar de hacer cosas que no. Otro ejemplo de Hukum, yo pregunté a Steve Bartel, pero ustedes solamente tienen los niños, no reciben así jóvenes más, y me dijo que no, que ellos no podían con ya los adolescentes más mayores, no. Ellos tenían, la única esperanza era para los más pequeños. Sí, o sea, toca tener realmente la dimensión de lo que uno va a hacer. Y por el otro lado, no errar en no hacer cosas que nosotros podemos hacer en una iglesia. No fallar en ese sentido, que nuestra iglesia pudiera haber apoyado en más cosas. Sí, sí, claro, que ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ahora vamos a este tema en 1 de Timoteo, capítulo 5, donde dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra.
Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo. Quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, vamos a hacer comentario en el sentido general de diferente obra social. Primero, identificar a las personas realmente necesitadas. En este caso, en 1 Timoteo, estamos hablando de viudas que de verdad están desamparadas. Hay que identificar, pues, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, un misionero en la India, ahí en ¿qué? Bombay o Calcuta, eh, estuvo ahí en un lugar donde había gente literalmente muriendo en la calle, literalmente. Uno mira ahí afuera y gente enfrente de la casa cayendo muerta, ¿sí? O sea, no era un decir, no era una exageración. Y este misionero joven vivía una distancia de la sede de su misión. Entonces, cada mañana tenía que ir así, caminando entre gente y muriéndose enfrente de uno. Y muchas veces no llegaba a la sede de su misión a hacer sus trabajos porque estaba pues tratando de ayudar a uno, tratar a otro y se iba a chiflar. Y entonces tuvo que tomar una decisión, yo qué estoy haciendo aquí, dónde es mi enfoque, eh, identificar las personas realmente necesitadas, a quienes yo voy a poder ayudar. Y con eso pudo caminar ahí a su sitio de trabajo, así entre gente cayéndose muerto enfrente de uno. Y uno piensa en eso, que toca tener el enfoque, identificar las personas realmente necesitadas, que Dios espera que uno ayude. Segundo, el principio, encargar la propia familia. La expresión más común que uno oye es que la iglesia debe hacer. Hemos aprendido a decir cuando alguien sale con que la iglesia debe no sé qué, la iglesia no sé cuántas, a decir, pero ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. La gente está feliz chutando a la iglesia. ¿Sí? Que la iglesia haga. ¿Sí? Y pues que sí, pero lo que pasa es que de pronto tenemos aquí el principio de encargar a la propia familia en lugar de la iglesia. Y dice que esto es bueno y agrada a Dios. Qué tema tan interesante, agradar a Dios. ¿Alguien ha pensado recientemente en agradar a Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Buscamos tanto como agradar al redil o a los hermanos o a los nuevos. Pero ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Pues lo que agrada a Dios es que la familia eh, se levante y haga su deber. Esto es bueno y agrada a Dios. La tragedia que vivimos en tiempos modernos es que hemos dejado, la iglesia ha dejado
al Estado reemplazar la familia. La iglesia ha sido cómplice en esto en mucho contexto, en muchos lados del mundo, en nuestra época moderna. Nosotros sabemos el propósito del Estado, ¿sí? Y hemos dejado al Estado reemplazar la familia. Y sospecho que esto no es bueno. Sé que no es bueno y sospecho que no agrada a Dios. Bueno, tercero, eh, hay requisitos para ser ayudado por la iglesia. Hay requisitos de testimonio, de carácter. Aquí, con este nivel de apoyo, ¿se acuerdan que yo hablé del nivel de misericordia? El nivel de misericordia no hay ningún requisito. El único requisito es que hablando del ministerio a los niños de la calle, que uno sea un niño en la calle y con hambre. Ese es el único requisito. Es misericordia. Y pienso que hay mucho ministerio de misericordia, donde uno va y no interesa de qué religión sea uno, es que es una persona muriéndose y necesita ayuda. Entonces, con eso, ya. Pero aquí en 1 de Timoteo, capítulo 5, en este contexto, sí hay requisito de tener testimonio, carácter, dice, fiel a su esposo, buenas obras, hospitalidad, criar hijos, servir, ayudar, hacer el bien. Sí hay requisitos aquí. Y cuarto principio es que hay que usar sentido común en el ministerio de servicio social. Hay sentido común. Aquí Pablo está usando su sentido común. ¿En qué? Pues dice que la persona la viuda sea mayor de 60 años. Eso sí es puro sentido común. Eso no es digamos, un estatuto de Torah. No, se llama sentido común. Y eso, bueno, que no sean viudas jóvenes. Y cuando uno se acuerda que la expectativa de vida en el primer siglo, realmente 60 años era una ancianita, ¿sí? Claro, hay excepciones y todo, pero por lo general la expectativa de la gente en esa época era mucho menos y las condiciones que la mayor parte de la gente vivía muy posiblemente eran mucho menos. O sea, 60 años ya sería una señora viuda así eh, de edad. Y número 5, siempre en el Ministerio de Servicio Social hay que tener el ojo para encaminar a la gente a una vida, por decirlo, productiva. Tenemos una viuda joven, hay que encaminarla, ¿sí? Y pues, ¿qué? Pues que se case, que tenga hijos, que tenga una vida productiva, ¿sí? Y siempre estamos como detrás de eso a buscar para la gente una vida productiva. Recordando la reforma protestante, diferentes maneras de servicio social, la obra social. Uno se acuerda en Glasgow, en Escocia, en el siglo XIX, cuando la ciudad pidió a la iglesia cristiana encargarse de la localidad más pobre, más problemática. La iglesia aceptó ese encargo bajo la condición que la alcaldía no ayudara. Si la alcaldía va a ayudar a la gente necesitada, la iglesia no puede hacer nada. Y entonces la alcaldía dijo, sí, encárguense ustedes. Nosotros no tenemos los recursos, estamos desesperados.
encárguense ustedes, nosotros no vamos a ayudar a nadie allá, no hay ¿qué? Eh, un salario, ingreso garantizado, nada de eso, si no hay mercados para la gente. No, 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 la alcaldía no tiene, no podemos. Encárguese la iglesia. Entonces, lo que la iglesia hizo fue repartir entre los barrios de esta localidad y asignar adivinen, un diácono. Jeje. Y el diácono y su equipo irían a cada casa a ver realmente qué era la situación. Si era una situación donde vivía una familia donde las personas no podían trabajar, entonces la iglesia les llevaba su sostén. Pero donde había un hombre y una mujer que sí podía trabajar, entonces a trabajar. Y en esa época, un hombre eh, podía trabajar cortando leña. Eso sí, en ese entonces eso era el trabajo que uno haría para no morirse de hambre. Entonces la iglesia ponía a esta gente a cortar. Y claro, un hombre cortando leña, pues ya, uy, no, eso es muy duro, él sí busca algo. Pero la iglesia no ayudaba a esa familia, eh, sino que ese hombre cortaba leña. Y las mujeres, el trabajo que hacían las mujeres en ese contexto, que cualquier mujer podía hacer, era coser. Este es el comienzo de la revolución industrial, los textiles y todo eso. Y pues ahí trabajando, cosiendo. Y eso también es un trabajo muy duro y muy largo. Y claro, la mujer va a buscar otra cosa porque ella no recibía ayuda sin que hacía eso. O sea, el punto es que la iglesia, eh, y se hizo como un análisis que de una localidad con 10,000 personas, que era necesario de entre 10,000 personas en esa localidad, sí era necesario sostener 67 familias, porque ellos no podían trabajar, ni cortar leña, ni coser, ni nada. ¿Sí? Entonces, sí, hay una ayuda así, pero me están siguiendo la idea. En lugar de darles a 10,000, más bien estas 67. Y además los diáconos, ¿te imaginas? Llevando a las familias a tener pues también una renovación espiritual, etcétera, etcétera. Bueno, encaminar a las personas a una vida productiva. Y ejemplo, las viudas jóvenes, vamos a encaminarlas a que tengan una vida bien. Bueno, vamos a seguir con otro aspecto de la tarea pastoral, es que hay que proteger, hay que cuidar del liderazgo de la iglesia. Esto tiene dos partes. Una parte es su sostén y otra parte es su reputación. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, es una responsabilidad que los líderes así sean tenidos por dignos de doble honor. Y estamos hablando aquí de un sostén, ¿sí? Y se habla, no pondrás bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. Y también la reputación del líder. Tenemos que protegerla. Dice, contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, una persona llega, ahí dice algo, entonces uno ya descarta a ese líder, ya no, ¿sí? Ya no lo quiere, por decir. Eso es muy difícil, ver liderazgo surgir porque cualquier persona ahí anónimamente, inclusive acusando, no, dice contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y
a los que persisten en pecar. Un líder en la iglesia puede estar pecando, ¿sí? A los que persisten en pecar, no se corrige, no recibe así, digamos, la amonestación, la corrección. Sí, dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La gente también tiene que ver que uno no puede ser así un líder y hacer lo que eh, le parezca, ¿sí? Que sí hay consecuencias. Claro, uno trata esto, por, por decirlo, por detrás, de arreglar esto, de cambiar esto, pero si al fin persiste en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Bueno, vamos a enfocar en este aspecto de tarea pastoral, el tema de reprender delante de todos los que persisten en pecar. El aspecto de ser pastor es tener valor. Uno tiene que tener valor para eso. Si no reprendemos a los que persisten en pecar delante de todos, eh, pues vamos a tener caos en la iglesia. Y estas personas que persisten en pecar, eh, ellos están pensando en que la iglesia se acomode a ellos, ¿sí? Están pensando, no, pero la iglesia tiene que ser comprensiva, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas, y esto y lo otro. Y increíblemente están pensando que la iglesia ya va a hacerse al estilo de ellos. Y además, si no paramos los malos líderes, vamos a perder credibilidad, porque vamos enseñando una cosa y el líder está viviendo otra. Y pues la gente dice, pues eso no es en serio, no es real. La gente no es boba, la gente sabe cómo viven los líderes y la iglesia pues pierde su credibilidad. Y además estamos sembrando para unos futuros problemas. Eso sí, wow. Lo que estamos sembrando aquí en ser tolerantes, estamos sembrando para futuros problemas si no paramos los malos líderes. Y estoy diciendo que todo esto requiere valor. Otro aspecto de la tarea pastoral es que en todo esto tenemos que ser imparciales, sin acepción de personas. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No puede ser que para unos es así y para otros no. Eh, Tampoco. Y otro, eh, digo, aspecto de tarea pastoral es un discernimiento. Hay, hay que discernir. Bueno, si no tengo discernimiento, por lo menos tengo que averiguar. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Sí, discernimiento, averigua, no con ligereza. Así, el concepto de imponer manos, la imposición de las manos, es una investidura, es un colocar. Tenemos que discernir bien esto. Eh, Me acuerdo preguntando a Pablo Otremba aquí, ¿qué tal de este para ser líder? Me dijo que no. ¿Sí? Uy, en multitud de consejeros hay seguridad. No, estoy hablando, no sé, al pastor ahí, quien está muy solito. No tome decisiones ahí, solito ahí, tenga sus asesores. Escucha a su esposa, ¿sí? Digamos,
casi 99% del tiempo la esposa tiene la razón, ¿sí? En cuanto a evaluar el carácter de las personas. Debía haber consultado, debía haber eh, considerado el aporte de mi esposa. Discernimiento, averigua. Bueno, otro aspecto de la tarea pastoral es cuidarse en la salud. Ejemplo, pues hay que ir al médico. Mucho pastor no irá al médico. ¿Cómo te parece? Dice que es falta de fe. Y Pablo andando con Lucas, un médico. Y eso, ¿sí? Que el pastor tiene que cuidarse de la salud. Yo me acuerdo pensando en una época que daba muchas consejerías. Yo decía, ay, que esta gente no hace caso a lo que uno les aconseja. Y fui al médico y el médico me dice, ¿por qué no me hace caso a lo que le aconsejo? La necedad, ¿sí? La necedad es como universal, el no querer hacer caso. Hay que cuidarse de la salud. Eh, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Alguien dijo, este Timoteo no era buen candidato aplicándose para ser pastor porque era joven, era tímido y tenía frecuentes enfermedades. Entonces, no, mejor dicho, ¿cómo vamos a tenerlo en ¿qué? En el servicio de salud y toda esa cuestión? No, Timoteo no hubiera pasado la entrevista para ser pastor en tiempo moderno por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, otro aspecto de la tarea pastoral es hacer recordar a la iglesia el juicio final. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bueno, todo sale tarde o temprano. Hay una sola pregunta, me permiten, a, a Pablo. ¿Cómo es el refrán? Un refrán que dice que la molina de Dios muele, ¿qué? ¿Cómo es ese? Es un refrán. Los molinos de Dios muelen lento, pero muelen fino. Es el sentir aquí que las cosas van a salir tarde o temprano. Yo me acuerdo que en una ocasión un esposo le dijo a su esposa, si el pastor llega a saber de este problema que tenemos, yo no vuelvo a la iglesia. Y uno dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué es pastor? Es que es Dios. El juicio es de Dios. ¿Sí? Y me di cuenta que nosotros tenemos mucho al pastor, ¿sí? Que el pastor no llega a saber de esto, yo no vuelvo a la iglesia. Ahí se nota que a quien tememos no es a quien debemos de temer. Y Jesús dijo eso, no temen al hombre, porque pues ellos pueden matar a uno, temen al que puede matar al alma en el infierno. A ese hay que tenerle temor. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6. Otro aspecto de la obra pastoral es pastorear a los trabajadores, a la gente que trabaja. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Realmente la muestra de una
conversión genuina, de un avivamiento, se ve en el trabajo, en el lugar donde uno trabaja. En mi pueblo hay una iglesia que es conocida como por ser legalista. Todo el mundo la considera legalista. Y de vez en cuando hacen lo que llaman un avivamiento. Va a haber avivamiento en la iglesia. ¿Qué es avivamiento en la iglesia? Es que toda la semana por las noches tienen reuniones, invitan a algún predicador eh, de avivamiento, de evangelismo y todo. Hacen algo especial. Y todo el pueblo lo sabe, ¿sí? Que hacen mucha propaganda y todo. Y dicen, la iglesia tal está en avivamiento. Y los inconversos se ríen. Ay, sí, no, mejor dicho, está en avivamiento. Bueno, y me contaron que en la fábrica, hay una fábrica grande de Caterpillar. Conocen Caterpillar, que fabrica maquinaria pesada. Ahí cerquitica está una fábrica grande de Caterpillar. Y después de la semana de avivamiento en esta iglesia, aparece herramienta en la fábrica. Herramienta, tools, ¿cómo se dice? Herramientas, tools, aparecen ahí en la fábrica. ¿Alguien capta qué es lo que pasa aquí? Bueno, los trabajadores que son de esta iglesia devuelven de sus casas herramienta que ellos se han llevado a su casa, porque el que trabaja en este tema es amante de las herramientas. Y entonces se las lleva para la casa y tiene su propio taller en su garaje a costo de Caterpillar, pero después del avivamiento, y es conocido en todo el pueblo, dicen, ay, mira, aquí está esta herramienta que dice, debe haber avivamiento. Y bueno, realmente la muestra de una conversión genuina se ve en el trabajo. Aquí se habla del yugo de esclavitud. Ese término, el yugo de esclavitud, la Biblia no aprueba la esclavitud. Ese es otro tema, otro, ay, otro tema, la Biblia y la esclavitud y la Biblia, porque hay fuerte mover de culpar a cristianismo por la esclavitud. Pero no, fíjate, se habla del yugo de la esclavitud. La Biblia no es a favor de la esclavitud, pero en la Biblia sí vemos la realidad de la esclavitud y vemos cómo los discípulos de Jesús se portan bajo la esclavitud. Cuando Pablo escribe a Timoteo en este momento en el Imperio Romano, se calcula que la mitad de la población era esclava, una realidad. Y entonces se habla aquí del nombre de Dios y de la doctrina, el comportamiento de los esclavos cristianos se reflejaba sobre el nombre de Dios y la doctrina. También se habla aquí que uno puede tener un amo creyente. Y entonces en Colosenses, Pablo habla a los amos creyentes, pero aquí él está diciendo que uno de esclavo, un esclavo quien es cristiano, ha de servir a su amo creyente mejor. Imagínate, mejor, porque es un hermano quien está beneficiándose de su trabajo. Imagínate.
Esto sí va en contra a todo el sentir moderno de la guerra de las clases y todo esto que los que se benefician de su buen servicio sean hermanos. Y haciendo un paréntesis aquí, uno tiene que saber trabajar por un jefe cristiano. Yo soy cristiano, mi jefe es cristiano, pero eso no significa ya aflojarme. Ay, hermano. Sí, eh, sí, no, eso no se. eh, y los gerentes, dueños de empresa, tantas veces me han dicho que es muy frustrante contratar a hermanos de la iglesia porque no pueden diferenciar que en la iglesia, pues eso es hermanito, hermanito, pero en la oficina es doctor, ¿sí? A uno le cuesta llamar al otro doctor, ¿sí? Por cómo ha sido educado en la sociedad y en su colegio y todo. Eh, Le cuesta llamar al otro doctor. Hermanito, ¿sí? Así llama a... Y eso no se puede. Entonces me han dicho, yo no puedo contratar, pastor, entiéndeme, como quisiera, pero pastor, es que la gente no, con mi propia esposa, ella con su óptica, pues en la iglesia, su discípulo, ella era Yolandita, ¿sí? Yolandita, no sé qué, Yolandita, no sé cuántas. Sí, en la iglesia mi esposa es Yolandita, pero en el trabajo, ahí delante del público, ella es doctora. Y a mucha gente no puede, no, la gente no puede eso porque, sí, tienen ese. Entonces vemos que lo que Pablo dice para los trabajadores es bien revolucionario. Bueno, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Otro aspecto de la tarea pastoral es enseñar sobre el propósito de Dios en las finanzas. En las finanzas. Y tenemos que enfocar en la actitud de contentamiento versus el amor al dinero. Tenemos que dirigirnos a este tema. También tenemos que advertir del peligro, del desvío por la plata y que después uno lamenta haber gastado su vida en lo que realmente eh, no valía. Llegar al final de su vida y ser traspasado de dolores. ¿Por qué gasté mi vida en algo que no, realmente no era lo más importante? Bueno, y no amonestar en la iglesia a no tomar las cosas de Dios por interés económico. Las personas van a la iglesia a ver si se mejora la situación. Me acuerdo que una compañera del trabajo le invité a la iglesia y fue y levantó la mano para recibir al Señor. Y entonces a los 8 días no volvió a la iglesia, a los 15 días no, tampoco fue a la iglesia. Entonces pues yo me acerqué a decir, ay, pero yo te vi en la iglesia, ¿no? Hace un tiempito. Sí, 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 yo fui, pero no has vuelto. Me dijo, no he vuelto yo. ¿Y por qué? Me dijo, pues yo fui a ver si de pronto me iría mejor. Y como no me fue mejor, pues no he vuelto. Si la gente tiene el concepto, yo busco lo que me puede ayudar.
Si esto me ayuda, si me sirve, sí. Si no, no. ¿Qué más? Esa es la vida. Y Pablo dice aquí que tomen la piedad como fuente de ganancia para que le vaya bien. ¿Sí? Ay, ven, 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 para que te vaya bien. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, aquí sí tenemos tomar la piedad como fuente de ganancia. Nosotros tenemos que dar una enseñanza clara sobre los propósitos de Dios en las finanzas. Esto debe ser tema en la iglesia. ¿Te acuerdas que hablamos de los alimentos y del sexo? Sí, tenemos que estar enseñando sobre estos temas. Tenemos que estar enseñando sobre el tema del trabajo, el propósito del trabajo, el propósito de las finanzas. Oh, tenemos aquí mucho para hacer. Entonces, otro aspecto de la tarea pastoral, podemos decir que es hacer la buena batalla de la fe. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. John MacArthur, quien tiene comentarios sobre primera y segunda de Timoteo, él identifica aquí que un hombre es conocido por, según este texto que acabamos de ver, lo que rechaza, o sea, hay que huir. Pablo dice a Timoteo que él tiene que huir. Segundo, un hombre es conocido por lo que valora, dice, sigue ciertas cosas. Tercero, lo que pelea, dice, pelea la buena pelea. Y cuarto, por lo que anhela, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre es conocido por lo que rechaza, por lo que valora, por lo que pelea y por lo que anhela. Y bueno, podemos comentar en este momento en la tarea pastoral, lo más importante es terminar bien. Quizás nuestro aporte más grande sea al final que nosotros estemos en lo que es. En mi familia, creo que el único cumplido que mi hermanito me ha dado es que dice, años después de entregar mi vida a Cristo, él me dijo, oye, pero usted está en lo mismo. Sí, o sea, porque él ha visto en mi pueblo, en mi país, mucha gente en el cristianismo en una época, pero ya no está. Entonces me dijo, pero usted está en lo mismo, ¿no?
Sí, eso le asombra porque no ha visto a gente permanecer. Y yo me pongo a pensar, claro, sí, que sí, yo me acuerdo de personas, no han permanecido. Y entonces quizás lo más importante que podamos hacer es permanecer en lo mismo, ¿me entienden? Sí, y quizás eso sea nuestro aporte más grande, es terminar bien. Seguimos, otro aspecto de la tarea pastoral es pastorear gente con recursos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas esas cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces observamos aquí, desmenuzando un poquitico, ricos de este siglo. Oye, debe haber ricos en la iglesia. Debe haber ricos y pobres. Debe haber de todo en la iglesia. Eh, una vez más, debe haber ricos en la iglesia. Pablo dice a Timoteo, a los ricos. Entonces, debe haber ricos en la iglesia. Bueno, ¿cuál es el problema de los ricos? Bueno, tienden a ser altivos. Tienden a pensar porque son ricos que son, mejor dicho, que saben, que hacen, y no, tienden a ser altivos. Otro problema que tienen es que confían en las riquezas. ¿Y qué es el problema con eso? Es que las riquezas son inciertas. Sí hay muchos ricos en la iglesia que eran antes, pero ahora no son ricos y ahora están en la iglesia, porque se les acabó ahí su vida, su mundo. Y bueno, buscaron a Dios a consecuencia de eso. Y se habla que han de ser ricos en buenas obras, atesorando para lo porvenir. Entonces, un enfoque, una atención, un aprecio, una instrucción, un encaminar a las personas con recursos. Eso es parte de la tarea pastoral. Si uno tiene un problema con los ricos, bueno, sí, de pronto Dios no lo usará tanto. Si le han criado a uno con un resentimiento contra la gente que tiene, entonces, hasta ahí llega. Pero si puede superar eso, Dios puede usar a uno para ministrar a personas que tienen recursos. Y los ricos no son bobos. Ellos saben cuando uno está realmente buscando el bien de ellos o buscando sus propios intereses. Ellos a lo mejor tienen mucho discernimiento en eso. Bueno, el encargo final de Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Dice Pablo, oh Timoteo, imagínate, si no tenemos Timoteo, no va a haber iglesia, ¿sí? Que Pablo está en Roma y la iglesia en Éfeso, ¿qué va a pasar? No, eso se va a acabar si no tenemos Timoteo. Y dice aquí que Timoteo tiene que evitar. Uy, esto es cuestión de prioridades, saber qué evitar. Igual o hasta más importante que qué debo hacer es qué debo evitar. Saber qué no hacer antes de saber qué es lo que uno ha de hacer, evitando. Y habla de evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas. Tenemos doctrinas y enseñanzas muy de moda
de moda. Qué lástima ver el pastor predicando lo que salió en televisión o lo que salió en internet, lo que salió en los libros, que todo el mundo está hablando y el pastor ahí pues siguiendo la corriente y después queda ahí todo apenado porque eso sí se mostró muy vano. Y dice, se habla aquí de argumentos falsamente llamadas ciencia. Oh, tenemos que hablar de la ciencia, hermanos. Tenemos la adoración a la ciencia. Lo que diga la ciencia. ¿Sí? Hasta aquí llegamos con esta adoración. Vamos a desbaratar lo que la gente tiene en nuestro alrededor, argumentos falsamente llamada ciencia. Date cuenta de las cosas que la gente considera ciencia. Y eso no es ninguna ciencia. Nosotros vamos a ser un gran problema para esta sociedad el día que abrimos la boca sobre esto. Argumentos falsamente llamadas ciencia. ¿De qué estoy hablando? El cambio climático, la religión del ambientalismo, la ideología de género, la teoría crítica de la raza, todo lo que están enseñando a tus hijos en el colegio el día de hoy. Y nosotros en la iglesia calladitos, no decimos nada sobre esto. Y después las encuestas muestran que los jóvenes se van de la iglesia porque dicen que la iglesia no es relevante. ¿Sí? Porque el pastor ha optado de no tocar estos temas. ¿Sí? Vamos a chocar con la llamada ciencia. Toca destapar eso. Y dice que algunos se desviaron de la fe. De vez en cuando alguien pregunta, ¿la salvación se pierde? Imagínate. Yo te dejo decidir eso, pero te voy a decir algo. Uno puede desviarse de la fe. Tú verás si quieres desviarte de la fe. Y tú verás cuál será la consecuencia de desviarte de la fe. Algunos se desviaron de la fe. Estamos como terminando esta carta en tono sobrio, ¿no te parece? Estamos terminando ya, es que ya llegamos al final de Primera de Timoteo capítulo 6 y estamos hablando que algunos se desviaron de la fe y de pronto el mismo Pablo se dio cuenta, uy, yo no puedo terminar así. Entonces dijo, la gracia sea contigo, amén. Bueno, para no terminar con, ¿sí? No terminar con el desvío de algunos. Vamos ahora a segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver otro aspecto de la tarea pastoral. Es vivir avivado. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tarea pastoral, vivir avivado. Timoteo luchaba con timidez, quizá con pena, con temor, con cobardía, con inseguridad, a lo mejor. Y entonces tiene que vivir, tiene que avivar
ese fuego. Unas pautas para seguir en avivamiento a la conciencia. Dios nos ha dado una conciencia. Y en la conciencia uno se da cuenta, ponerle mucha atención a lo que tu propia prudencia te está diciendo que esto no es. A tu conciencia. Métete en la oración. Vive el momento. Si tu momento es de lágrimas, pues hay que vivirlo. Si el momento es de gozo, hay que vivirlo. Recuerda a los viejos, a los de antes, ¿sí? Si tu mamá te inculcó, mi mamá me inculcó el temor de Dios, ¿sí? A todos los hijos, el temor de Dios. Y si tú tuviste una mamá quien te inculcó la fe en la palabra de Dios, wow. Una abuela también, oh no, mejor dicho. Y otras personas quienes te han ayudado, han sido para ti. Recuerda a ellos y pues entienda que uno es quien se aviva, ¿sí? No me pueden avivar, yo tengo que avivarme. Nadie más lo puede lograr. Hay mucha esposa esperando un hombre avivado. Hay hijos esperando un hombre quien ahora levanta sus manos, ahora adora a Dios, ahora lee la Biblia, el hombre lee la Biblia, el hombre tiene su propia Biblia, imagínate, no la Biblia de su mamá o de su esposa. Sí, hay gente esperando que uno tome el liderazgo, por favor. Sí, entonces, avívate tú. Y también para el avivamiento que estamos promoviendo, toca discernir los espíritus. Es que hay un espíritu que es de temor, de pena. Me da pena. ¿Sí? Me da mucha pena. Ese es un espíritu. Hay un espíritu de cobardía. Yo sé que personas no pueden salir de Bogotá a servir en otro Dios, a servir a Dios en otro lado de este país, porque les da temor de salir de su ciudad capital. Eso es un espíritu, hay que discernir eso, ¿sí? Sino que hay un espíritu que es de amor, dominio propio, ¿sí? Y como a entender, mira, yo no puedo seguir escuchando ese espíritu que toda la vida me ha tenido como bajado. Yo tengo que estar escuchando el espíritu que Dios sí, de poder, dominio propio, amor. Entonces, discernir en la dimensión espiritual las corrientes, los pensamientos, todo esto que yo me confundo, que estoy confundido. Lo que más me enerva es que cuando alguien diga, un cristiano me diga, estoy confundido. No, un cristiano no puede estar confundido. Yo puedo estar deprimido, está perfecto. Yo puedo estar triste, yo puedo estar no sé qué, pero confundido no. Nosotros no tenemos manera de ser confundidos, porque sabemos que hay un espíritu por un lado y hay otro espíritu por otro, y nosotros tenemos que así ponernos ya, dice aquí, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira, último punto en cuanto al avivamiento. Énfasis continuo en el bautismo con el Espíritu Santo, porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Antes, si tú no te llenes con el Espíritu Santo, antes estás donde estás, te felicito, no sé cómo hiciste, sin el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo no sé cómo hace una persona sin el Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Bueno, siguiendo, tarea pastoral, sufrir por el Evangelio.
si vamos a hacer algo por Dios, especialmente ganando almas, es muy posible que nos llegue la persecución. Si no hacemos nada, estamos ahí tranquilitos, buscando nuestros propios intereses, a lo mejor de pronto no nos llega la persecución. Tampoco es garantía, pero es mucho más probable. Si nosotros nos metemos, por decirlo, en el campo del enemigo, va a haber retaliación y va a haber, ¿qué? Persecución. Aquí Pablo habla de dos tipos de sufrimiento. Uno es el encarcelamiento y el otro es el abandono, ser abandonado por los consiervos. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto también puede ser aspecto de la tarea pastoral, es sufrir por el Evangelio. Hacer un comentario en este momento, cosa de la vida, en el momento que uno está golpeado, sufrido, hay personas quienes apoyan, unos apoyan y otros no. Algunos están con uno cuando la cosa va bien, pero si hay dificultad, pues ya se desaparecen. Segundo, la ayuda de Dios llega a veces de fuentes inesperadas. El misionero Denny Truett me contó que en una ocasión, pues él pensando que una gente le iba a apoyar en unos proyectos, porque pues esta gente siempre, pues, pero no le apoya. Y él pues convencido que ellos iban a apoyar y no, pero el apoyo llegó de otro lado, de gente que él no, pues no esperaba. Parece que a Dios le gusta que uno ponga sus ojos en él. A veces la ayuda de Dios viene de fuentes inesperadas. Personas que tú pensaste que te iban a ayudar no resultan con nada y gente que tú ni te imaginabas y ahí están ahí a tu lado. Bueno, tarea pastoral, otro aspecto es a seguir la mentoría que Dios te ha dado. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Está diciendo, sigue, sigue, sigue lo que yo te di. Y pues esto también es aspecto de la tarea pastoral. Yo sigo mi mentoría, otros siguen mentoría que yo les estoy dando. Y qué satisfacción es ver a ellos ya mentoreando a siguiente generación. Otro aspecto de la tarea pastoral es estar preparado psicológicamente para desilusiones. Bueno, dije primero desilusión y a lo mejor desilusiones. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Esos no son buenos nombres para poner a hijos, ¿sí?
No, sí, no. Ahí uno encuentra en la Biblia nombres así, pero estos de pronto no. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Eh, Cosa curiosa que las personas a quienes uno más ha ayudado, más ha apoyado en esta vida, a veces resultan siendo los que más traicionan a uno. Quien ha visto eso en el ministerio, no levante la mano, por favor. No es necesario, pero es una curiosidad en esta vida. Mi único consuelo para mis consiervos es que esto ocurre también en el mundo. Conozco el caso de un arquitecto quien puso su empresa y a propósito llamó a otros quienes no hubieran tenido la oportunidad de trabajar en semejante escenario, a menos que alguien les abriera la puerta. Entonces, este arquitecto hizo un equipo con estos otros, así quienes debían haber sido los más agradecidos, los más de apoyo y resultaron destruyendo, quitando, casi destruyen la compañía. ¿Sí? O sea, esto ocurre en la vida. Que ocurre en la iglesia es triste, obvio, pero esto es como parte de hacer algo en esta vida. La misionera Juanita de Firth, ella dijo que pidió a Dios una memoria muy buena para las buenas cosas que la gente le ha hecho y una mala memoria para las cosas que gente le había hecho. Y ella me contó que Dios contestó esa oración que ella podía recordar años atrás, detalles bonitos que gente tuvo con ella. Y de vez en cuando ella le decía a una persona, me acuerdo que tú me hiciste, y le decían, hermana Juanita, ¿se acuerda de eso? Hace tanto tiempo, qué buena memoria tiene usted. Y sí, ella tenía una memoria para las cosas malas. Y en otras ocasiones, ella al pensar en una persona o ver esa persona, decía, uy, no, esa persona me hizo mal, pero no me acuerdo qué era. Entonces es un consejo, una buena memoria para las cosas bonitas que le han hecho y pues una mala memoria para lo otro. Segunda de Timoteo, capítulo 2, vemos la tarea pastoral, el aspecto de proyectar para el futuro de la iglesia. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta palabra encarga, paratithemi, una palabra importante en el Nuevo Testamento, se usa en Hechos 14 que dice constituyeron, encargaron ancianos en cada iglesia. Y entonces, un comentario, hay personas fieles, mas no idóneos. Fieles sí, pero no idóneos. Bueno, para ciertos propósitos, pero sí son fieles. Gloria a Dios, son fieles, pero realmente
¿cómo lo puedo decir? No sirven para hacer ciertas actividades. ¿Sí? Qué pena. Todo el mundo sufre. La persona sufre y todos sufrimos porque la persona no es idónea para eso. ¿Sí? Pero sí es fiel. Sí es fiel. Y hay personas idóneas. Wow. Personas idóneas, pero no fieles. Y esto he visto tan claramente en el caso de hermanos, los dos cristianos, y uno es el más idóneo de entre los dos. Los dos aman a Dios, todo, pero uno es el más pilo, por decir, más idóneo, pero no es fiel. Tantas veces he visto eso. Idóneo, más no fiel. Y hay personas que ni son fieles ni idóneas. Y lo que estamos buscando, personas fieles e idóneos. El día que tú te instales en un ministerio, ora por tu sucesor. Dios es testigo que tu primera oración fue para quién te va a seguir. Otro pensamiento es, en lo posible, nunca ministras solo. Llevas a alguien contigo, ¿sí? Vas a hacer una visita, vas a hacer una salida, vas a hacer no sé qué cosa. Lleva a alguien contigo. Eso es tan importante. Eso implica gasto, implica incomodidad, porque es mucho más fácil ir yo solo. Pero una salida yo solo es una salida de oportunidad perdida de haber llevado a alguien conmigo. Y digo eso porque cuando uno oye el testimonio de personas, cómo es que recibieron su llamado, dicen, no, mi pastor me llevó a tal lado a hacer tal cosa y así yo dije, eso es lo que quiero hacer, ¿sí? Y entonces, pues, nunca en lo posible, nunca ministras solo. Lleva a alguien contigo. Y precisamente me acuerdo ahí diciendo a Pablo Otremba, ay, no, qué fracaso, tal persona me dijo, no llore, puro Pablo, no llore, hay que dar a la gente una oportunidad. Y eso me sostuvo, me ha sostenido, la verdad. Porque si nosotros ahí que no queremos dar oportunidad porque qué tal si fracasa, qué tal si falla, qué tal. No, hay que dar a la gente una oportunidad. ¿Sí? Y como ya mencionamos, que decía John Amstutz, fat people, F-A-T, en inglés, faithful, available, teachable, en español es fiel, disponible y enseñable. Estamos buscando fat people. Si hay alguien aquí escuchando comprensión de los tiempos y es un gordo, te estamos buscando. Fat people, bueno, fieles, disponibles y enseñables. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí tenemos como 3 ilustraciones de ser pastor. Pablo comentó esto en algún devocional, en algún momento me llegó estas ilustraciones. Primero de soldado. La cuestión de ser soldado es como
mantener el enfoque que uno tiene. Es que yo soy soldado, no tener distracción. En los tiempos bíblicos, uno era soldado de un señor rico quien contrataba gente para su ejército, ¿sí? No era el concepto como hoy en día en lo moderno, ¿no? Que uno es un militar en las fuerzas armadas de su nación, no es que uno fuera realmente como un empleado de una sola persona, como un mercenario. Pero no, en los tiempos bíblicos, sí, un soldado estaría ahí en el Imperio Romano. Varios senadores, hombres, oligarcas, ricos, tenían sus ejércitos privados. Y uno, mejor dicho, tenía su enfoque en servir a este, o sea, sin distracción, no distracción era el punto que todo el mundo sabía. Y Pablo dice aquí que para servir a Dios uno es como un soldado, tiene que tener su enfoque, no puede distraerse. Segundo, él utiliza el contexto de atletismo. Un atleta tiene que seguir las reglas. Hoy en día, los pastores quieren cambiar las reglas. Dice, pero ¿qué pasó aquí? Estamos en una organización, una denominación con reglas claras y el pastor las está cambiando y uno le hace reclamo y dice, pues me está juzgando. No, hermano, no te estamos juzgando, pero es que usted está cambiando las reglas. Sí, en el atletismo yo no puedo poner las reglas como yo las quiero. Hablando del atletismo, me acuerdo, de pronto Arturo se acuerda de eso, cuando hacíamos torneo de fútbol y me engancharon a jugar defensa y pues yo no fui criado jugando fútbol. Eso sí no es, y preciso, mandan ese balón. Levanté las manos para bloquear. Tarjeta amarilla, ¿sí? Y bueno, la semana después, el organizador del torneo, Pedrito, me dice, pastor, usted salió en la lista. Y yo, ¿cuál lista? Pastor, de las tarjetas amarillas. Y yo, pero es que yo realmente yo no soy jugador de fútbol. Sí, pastor, pero es que la regla es que uno de jugador no puede usar las manos así para detener el balón. Y me dijo que eso traía multa. Y me dijo, no, tranquilo, pastor, entre nosotros vamos a cubrir esa multa, pero no podemos quitar su nombre de esa lista. Todo el mundo lo va a ver. ¿Sí? Porque uno no puede cambiar las reglas, hágame el favor. Y tercero, servir a Dios es ser como labrador, agricultor, farmer. Es un trabajo duro que requiere ¿qué? Paciencia. ¿Te imaginas la paciencia de una persona trabajando sus cultivos? ¿Sí? Y eso es día tras día, tras día, tras día, con una paciencia. Y bueno, dejando esto, yo quiero comentar un momento sobre el llamado. El llamado realmente como una vocación, en el mundo también la gente tiene vocación, ¿sí? Y nosotros tenemos llamado y pienso que es muy parecido. El llamado que yo tengo como un cristiano, como un siervo de Dios, y la gente en el mundo también tiene su vocación. ¿Cómo se identifica eso? Bueno, la vocación es más que un trabajo, ¿sí? Es más que un trabajo. A título personal, yo me identifico con empresarios, médicos y políticos.
También militares. También militares. Esa es la gente con quien más me identifico. ¿Por qué? Porque esa es la gente con vocación. ¿Sí? Y me pasó una cosa hoy, escuchando en emisora un hombre hablando y iba en el taxi y pregunté al taxi, dije, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que está hablando? Y me dijo, no sé, tenemos que escuchar. Y dije, pero ese hombre habla, lo que él habla es más que un político, más que un ministro en este gobierno. Me dijo, no sé quién es. Y puso y dijo, acaba de hablar señor tal y tal, comandante no sé qué de la policía. Y dije, ese tiene llamado. ¿Qué diferencia entre él y los políticos? Qué pena. O sea, es algo que se siente. Y afortunadamente, el taxista, ex policía. Porque yo estaba diciendo unas cosas muy fuertes, pero me llamó tanta la atención. Se diferencia en el oír quién tiene un trabajo y quién tiene una vocación. Otro aspecto de la tarea pastoral, predicar a Cristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Quiero llamar la atención aquí. Cada vez que uno predica o enseña la Biblia y el texto habla de la Trinidad y o la deidad de Cristo, pare su mensaje, predicador, pastor, pare y diga, aquí tenemos referencia a la Trinidad, o aquí tenemos referencia a la deidad de Cristo. No pasa esa oportunidad sin llamar la atención. Estamos en una situación en siglo XX que hemos perdido en una época en nuestro contexto de cultura católica. La gente sabía de la Trinidad. La gente sabía de la deidad de Cristo. Hay que agradecer el catolicismo por eso. Pero eso ya pasó. La gente no sabe de la deidad de Cristo, no sabe de la Trinidad. Hemos entregado la educación al Ministerio de Educación, aparte de cualquier iglesia, y entonces estamos ya con esta situación que tenemos que cada vez que uno va en un texto de la Biblia y uno está predicando no sé qué, pero se habla de la Trinidad y ustedes saben cuáles partes de la Biblia son, y pare todo y aprovecha la oportunidad de enfatizar la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la deidad de Cristo. Otro día podemos hablar del Islam, del avance del Islam, de la atracción del Islam, la penetración del Islam en la iglesia cristiana entre cristianos. Y entonces eso es otro tema, pero para quien sea, esto es súper importante, la Trinidad y la deidad de Cristo. Tarea pastoral es ser aprobado por Dios, no necesariamente por los hombres en dado momento.
Alguien dijo, si no te están criticando, a lo mejor es que no estás haciendo nada. Entonces, cuando llegan las críticas, pues, bueno, por lo menos está haciendo algo. Algo que me llamó la atención al ver las dos epístolas es obviamente la tarea pastoral que primordialmente se encuentra en la primera epístola. La segunda tiene algo de eso, pero la segunda epístola yo noto que es algo más personal a Timoteo, instrucciones con respecto a su persona, que es algo que debía hacer para poder cumplir las tareas mencionadas en 1 Timoteo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:16, ah, Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Y la segunda de Timoteo, a mí me parece que le está dando tips o le está dando consejos de cómo puede cuidarse a sí mismo. Recordemos que Pablo le dijo también a los ancianos en Éfeso, mirad por vosotros mismos, en otras palabras, tengan cuidado de ustedes mismos en su vida personal, espiritual. Y para mí los consejos e instrucciones para esto, en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, verso 6, te aconsejo que avives el fuego. Muchas veces nosotros descuidamos el don que Dios nos ha dado y nos metemos en otras cosas que está bien, pero no a costa del don que Dios nos ha dado. Y después dice, no te avergüences de dar testimonio. Es algo personal que Pablo está diciendo para llevar la tarea adelante, estas cosas en tu vida son necesarias. Capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. La palabra esfuérzate realmente no es la palabra adecuada. La palabra adecuada es fortalécete en la gracia. Acordémonos que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se manifiesta en las debilidades. Entonces, dependemos de la gracia de Dios y la gracia de Dios nos da fortaleza, el poder de Dios se manifiesta. Versículo 3 del capítulo 2, sufre penalidades, en otras palabras, soporta lo que venga, soporta cualquier dificultad, adversidad que venga como un buen soldado que permanece en su posición, que no retrocede, que no huye, pero que hace frente al enemigo enfrente de él. Luego, el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios, dice que traza bien la palabra. En otras palabras, Timoteo, estudia la palabra de Dios, estudia, para que puedas dar la palabra de Dios y de una forma correcta. El versículo 22, huye de las pasiones juveniles, a los pastores jóvenes y también a los adultos, huye de las pasiones juveniles. Haciendo esto, estás teniendo cuidado de ti mismo y vas a tener éxito. En capítulo 3, versículo 10, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor. Entonces, mantén estas cosas en tu vida, persiste en ellas, le dijo en el primer Timoteo 4:16. Capítulo 3, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, persistir, no dejarnos llevar por vientos de doctrina, como hablabas ayer, pero persistir en la verdad, en la firmeza en lo que tenemos. La otra cosa en el capítulo 4, verso 2, predica la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Ahí está hablando ya de parte de la tarea, pero a mí me pareció interesante que en la segunda epístola
le está dando consejos de cuestiones personales que Timoteo necesita ah, accionar o llevar a cabo para que entonces cumplir la tarea de pastor como debe ser. Ese es mi No, comentario. buenísimo, Pastor Humberto, y yo aprecio mucho que haga estos comentarios y su libro Pastores según el corazón de Dios trae mayor ilustración y relevancia a estos temas. Y siguiendo su línea, o sea, es interesante que aplicarse a la tarea, como primera de Timoteo lo muestra, primera de Timoteo, aplícate a la tarea y muestra la gran gama de tareas como Pastor Juan Marcos lo mostró, pues llega un momento en que hay un desgaste, digamos, un desgaste fuerte sobre esto, y yo me imagino a Timoteo hablando con su mentor, pastor, apóstol, diciéndole, caramba, yo me aplico y esto me trae sufrimiento, dolor, no veo fruto, la gente es difícil. Y bueno, yo recuerdo en mi propia experiencia entrando en el ministerio de pastor y pensando que ahora sí estamos para ganarnos y conquistarnos al mundo. Y después de un rato, oiga, esta gente no hace caso y todos están en problemados y yo no tengo ni idea qué decir. Y ahora viene la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde le dice, bueno, soporta el sufrimiento junto conmigo, tú como buen soldado, que tú como atleta, tú como agricultor, o sea, nadie dijo que era fácil, pero hay gracia, hay poder, hay tanta satisfacción en servir a Dios. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Qué increíble consolación y qué respuesta de Dios, yo creo, al ánimo de un pastor joven que arranca con fuego a la tarea y después de un rato se da cuenta que no es tan sencillo ni fácil en la humanidad, ¿no? Personal, porque sí hay desgaste, hay sufrimiento, hay dolor, hay desánimo, frustración cuando las personas no responden, y si aún así seguiremos sirviendo como un obrero aprobado, tratando de agradar a aquel al que nos llamó. Aleluya, gracias, Pastor Juan Marcos y Pastor Humberto. Yo solo quería afirmarme en ese pensamiento. Bueno, para mí el tono de esta carta de la segunda, pues claro, es muy especial. Si uno sigue los principios que nos enseñaste, Pastor Arturo, acerca de la hermenéutica, el primero es el histórico, ¿no es cierto? La pregunta del contexto histórico. Pablo está en la cárcel y él sabe que pronto va a morir. Y está escribiendo su última carta, como lo sabemos, esta es su última carta, y le está escribiendo al compañero que ha trabajado con él por toda la vida prácticamente. Y ahora él se va a estar posiblemente enfrentando solo a muchas otras situaciones. ¿Y qué es lo que yo noto? Pues una de las cartas que yo he leído más, creo que en mi vida, ha sido esta, posiblemente por el tono con el cual habla, ¿no? Este ya es, yo me voy a ir y ya está como blandito el hombre, pero también entendiendo el tema del desafío que va a experimentar este hombre. Y entonces viene con un tono muy insistente, en cierta manera, pero muy, muy personal. Y muestra una relación tan tremenda, tan íntima, pero no está hablando, ¿cómo se dice? Cosas secundarias. Él sabe que se va a ir y cada frase que él está anotando aquí tiene un peso tremendo porque él sabe esto es la carta con la cual se va a quedar este hombre y esto va a ser de mucha relevancia para él. Entonces, esta carta, como si se contiene un peso tremendo por ese contexto. Y una cosa que yo personalmente recomendaría a todos los que están aquí escuchando y viendo esto y tratando de estudiar a Timoteo, no solamente lea la carta. A veces leyendo la carta nosotros simplemente leemos unos versículos, un pasaje y ahí paramos. Y eso es bueno, es necesario. Pero yo recomiendo escuchar la Biblia y sentarse, porque son 4 capítulos, son por ahí que 20 minutos que va a demorar eso, escuchándolo.
Usted puede escuchar toda una semana, una vez al día, una de estas cartas, o todas las 3 cartas de Pablo a estos hombres, ¿no? Una de las, sí, de hecho, uno de los pasajes que yo más he leído, más he escuchado, son estas cartas pastorales. ¿Por qué? Porque en el camino como pastor uno, pues sí, lo estudia, pero sí, muchas cosas a veces, no es que se olviden, pero no están presentes en ese momento, y uno necesita recordar estas cosas una y otra vez, especialmente si uno está en el ministerio. Y gracias a Dios hoy tenemos la posibilidad de escuchar Biblia como locos y podemos, y de verdad, yo les digo, eso es fantástico porque uno empieza a entender el panorama de toda la carta, y de todo el mensaje, y no solo de un versículo. Ahora, el versículo es importantísimo, sí, 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 eso no hay nada que decir en contra de eso. Uno tiene que regresar y después trabajar cada uno de los pasos pequeños, pero llegar y entender todo, porque ahí uno entiende el corazón de Pablo cuando está escribiendo, especialmente esta segunda carta. Este hombre está listo para irse y él quiere irse. Eso es lo otro. Él en algún momento dijo, prefiero irme y no quedarme acá, pero por ustedes me quedo otro ratico, ¿no? Y ahora llegó el ratico y él está listo para irse. Aquí tiene lo último, Timoteo, y con esto puedes viajar hasta el final muy bien. Y gracias a Dios por esta carta. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos, Pastor Pablo, Pastor Humberto, Pastor Arturo. Muy buen cierre para hoy. Hemos logrado bastante y todavía nos queda una sesión más para terminar con lo que resta de Segunda de Timoteo y Tito. Entonces, que el Señor les bendiga y les recuerdo, estos videos son para compartir. Póngales un me gusta y compártalo con otro. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.